Hola iglesia, ¿qué tal? Hoy es un gran día, un buen día para adorar a Jesús. Su palabra dice que Él es nuestro pastor y si Él es nuestro pastor, nada nos falta. Así que te animo a que adores con esa confianza en Él. Levanta tus manos allí al cielo. Señor, gracias por este tiempo, por este día, Señor, por tu bondad, tu amor, tu misericordia, Señor. Tú eres nuestro proveedor, Dios, y vamos a cantarte, Señor, con alegría en este día y con amor, sabiendo que tú nunca nos fallas, Dios. Gracias, gracias, gracias. Me haces descansar en tu presencia para calmar mi sed. Tu espíritu me llena y en tu caminar tengo total confianza. Llevado a lo mejor, me elevas con tus fuerzas. Si tú estás conmigo, yo todo lo puedo. Si vas a mi lado, yo no me detengo. Tú eres suficiente, mi alma lo siente y nada me falta si tú estás conmigo. Nada me falta si estoy a tu abrigo. Nada me falta, yo te necesito. Nada me falta si eres mi amigo y nada me falta si tú estás conmigo. Nada me falta si estoy a tu abrigo. Nada me falta, yo te necesito. Nada me falta si eres mi amigo. A tu mesa, me haces sentir seguro. Contigo de mi lado tengo fe, yo no lo dudo. Vivo por lo que creo y no por lo que siento. Tú eres el ancla de mi fe, se quita el desconcierto. Yo creo en la vida, en sanidad divina. Yo creo en la riqueza y no creo en la pobreza. Vivo por fe y ese legado, esa generación que sigue a Jesucristo. Solo en Él. Conmigo, nada me falta si estoy a tu abrigo. Nada me falta, yo te necesito. Nada me falta si eres mi amigo y nada me falta si tú estás conmigo. Nada me falta. Vamos iglesia, eso es. Decláralo con todo tu corazón. Díselo una vez más, iglesia. Y nada me falta si tú estás conmigo. Nada me falta si estoy a tu abrigo. Nada me falta, yo te necesito. Nada me falta si eres mi amigo. Y nada me falta si tú estás conmigo. Nada me falta si estoy a tu abrigo. Nada me falta, yo te necesito. Nada me falta si eres mi amigo.
Estoy emocionado de poder dar este discipulado y quiero que me acompañe por favor al libro de Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, vamos a leer del verso 30 al 34 y qué tal si mientras abrimos nuestra Biblia damos un aplauso a todos nuestros amigos que van a recibir este discipulado de una forma virtual. Esto es Casa del Padre, te esperamos, estamos para servirte. Juan capítulo 4, verso 30 al 34, lo vamos a leer en la Biblia, la palabra. Dice la Escritura: ellos salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, los discípulos le insistían: Maestro, come, diga conmigo, come. Pero él les dijo: yo me alimento de un manjar que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí: ¿será que alguien le ha traído comida? Jesús les explicó: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo sus planes. Este es un texto asombroso con el cual vamos a trabajar por los próximos minutos. El domingo pasado tuvimos una experiencia muy poderosa acá en la iglesia. No sé cuántos de ustedes pudieron estar en la primera sesión, cuántos pudieron estar en la segunda sesión. Fueron muy distintas pero sobrenaturales cada una de ellas. Y una de las conclusiones que saqué en ambos servicios es que Jesús no sale al encuentro de gente perfecta, sino de personas hambrientas y sedientas. ¿Se recuerda de esto? Le decía a la gente que a mí en lo personal, y esto es criterio personal, lo que más me preocupa no es la gente imperfecta que tiene hambre y sed por conocer de Dios, sino lo que realmente me preocupa es los que nos creemos perfectos, pero que por alguna razón se apagó esa hambre y esa sed por buscar su rostro. Ahora, yo quiero avanzar el día de hoy con este texto y esto se va a poner muy interesante. Espero que todos los discípulos estemos tomando notas, ¿verdad? Venimos a discipulado a aprender. Y la gran pregunta aquí es: pastor, ¿cómo logro identificar que ese hambre que un día estuvo se ha ido perdiendo o apagando? Lo primero que usted y yo deberíamos de anotar es que el hambre y la sed no se mantiene por conocer la voluntad de Dios. Escuche esto. El hambre y la sed en un discípulo no se mantiene por conocer la voluntad de Dios, sino que esta hambre y esta sed se activan cuando hago su voluntad y llevo a cabo su plan perfecto para mi vida. No sé si me doy a entender. ¿Qué significa? Que si el hambre se activa y se mantiene cuando yo hago la voluntad de Dios, ese hambre empieza a desaparecer cuando, conociendo la voluntad de Dios, la dejo a un lado. Quiero explicarme. ¿Cuántos de aquí saben o conocen, mejor dicho, cuántos conocemos que la voluntad de Dios es que hagamos discípulos? Levánteme su mano. Muy bien, un gran grupo. Bueno, para los que no lo conocían, ahora les doy conocimiento. Jesús dijo un día: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Conocer la voluntad de Dios no activa el hambre en mi vida. No. ¿Cómo activo y mantengo ese hambre? Haciendo la voluntad de Dios en mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Que yo conozco que Dios quiere que haga discípulos. Muy bien, pero en algún momento tomo la decisión de no hacerlo. Ese es el primer paso para que esa hambre y esa sed empiece a disiparse. Entonces hay gente que puede decir: pastor, yo no sé por qué a mí se me apagó el hambre si nunca dejé de orar. Sígame el pensamiento, estamos en discipulado, ¿ok? Muy bien, aquí va la respuesta. El problema no fue que dejaras de orar, el problema fue
que dejé de practicar su voluntad, aunque seguía orando. ¿Me sigue el pensamiento? Entonces Jesús nos enseña, mi comida no es conocer la voluntad de Dios, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Diga conmigo, hay una diferencia entre conocer y hacer. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Yo me encuentro con un montón de gente que quiere explicar cómo hacerte rico de la noche a la mañana y escriben frases muy bonitas y ellos conocen, pero nunca lo han hecho. Y hay una gran diferencia entre conocer y hacer. Así que mira al que tienes al lado y dígale, el hambre por Dios, dígale, el hambre por Dios no se va a mantener solo por conocer la voluntad de Dios. El hambre se activa cuando practico la voluntad de Dios. Por eso cuando una persona quiere dejar de hacer discípulos, quiere dejar de predicar el evangelio del reino, quiere dejar de practicar la voluntad de Dios en su vida y para su vida, para mí es preocupante, más allá de que se cierre un grupo o no, es preocupante porque es el primer paso para que el hambre se diluya. Y siempre me dicen lo mismo, no pastor, pero es que yo voy a dejar por un tiempo de hacer discípulos, voy a dejar por una temporada de predicar el evangelio, pero yo no me voy a alejar de Dios, yo no voy a dejar de congregarme. Y yo lo creo, ¿verdad? Yo lo creo, pero yo entiendo que el hambre se mantiene no conociendo, sino haciendo. Y evidentemente no deja de venir el domingo a la iglesia, no dejan de orar, pero con el tiempo ese hambre se diluye. Cuando el hambre desaparece, diga conmigo, cuando el hambre desaparece, es cuestión de tiempo que deje de buscar a Dios y que deje de congregarse. Por eso es importante que como discípulos, número uno, entendamos cómo mantengo esa hambre y esa sed por su presencia. Diga conmigo, haciendo la voluntad de Dios. Una vez más, diga conmigo, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos conocen la voluntad de Dios? Muy bien, alguien que no tiene hambre y sed por la presencia de Dios es Satanás. Conoce la voluntad de Dios, pero nunca ha querido practicarla. ¿Está de acuerdo conmigo hasta acá? Quiero que me siga con el pensamiento porque se va a poner muy, muy bueno en los próximos minutos. Presta atención a esto. Mientras que en lo natural, cuando como algo, ese apetito se quita, en lo espiritual es todo lo contrario. En lo espiritual, cada vez que camino en sus planes y empiezo a abrazar y a practicar su voluntad, ese hambre no se quita, sino que ese apetito se aumenta. Tenemos que entender la diferencia entre el hambre natural y el hambre espiritual. Una vez más, mientras que en lo natural, cuando yo tengo hambre y me como un bocadillo, una hamburguesa, una carne, ese hambre se disipa. En lo espiritual es todo lo contrario. Cuando yo decido caminar conforme a su plan y su propósito, ese hambre o esa sed se expande en mi interior. ¿Qué tal si levanta sus manos y ora conmigo y diga conmigo, Señor Jesús, gracias por este día, te pido que tú me ayudes en este tiempo a poder mantener esa hambre y esa sed en mi vida por tu presencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Estamos aprendiendo algo en esta tarde? Ahora quiero que me entienda algo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo algo muy revelador. Dijo, mi comida es un manjar que ustedes no conocen. Aquí va la segunda cosa que deberías de anotar. Ojo con esto. Bueno, anota lo que quieras, pero esto es importante también que lo anotes. Segunda cosa que es importante anotar. Cuando la voluntad de Dios no es como un manjar para nuestra vida, lo será nuestra propia voluntad. Se lo voy a volver a repetir. Cuando yo no veo como un manjar la voluntad de Dios para mi vida,
empezaré a ver como un manjar mi propia voluntad. Y déjeme decirle que a la hora de ser discípulo y a la hora de servir al Señor hay una lucha, hay un combate entre voluntades. Aquí no se trata, la gente piensa que lo peor que hay es venderle mi alma al diablo. Y eso es horrible. Pero hay algo que también es igual de horrible. ¿Sabe qué es? Que sin venderle mi alma al diablo, yo tome la decisión de vivir conforme a mi voluntad y no a su voluntad. ¿Cómo así, pastor? Sí. ¿Por qué? Porque al diablo le sale gratis reventarte la vida. El que se la vendió se reventó la vida, pero el diablo le dio algo. El que no se la vendió, pero no quiso abrazar la voluntad de Dios, se reventó la vida igual y encima le salió de gratis al infierno. Entonces es importante que tú y yo podamos entender que la voluntad de Dios para nuestra vida en el ámbito emocional, social, económico, para emprender, etcétera, la voluntad de Dios para mi vida es un manjar bueno, agradable y perfecto. Mira al que tienes a la par y dígale: la voluntad de Dios para ti es un manjar. No se trata solo de conocerla, sino se trata de deleitarme en su voluntad. Para los solteros, la voluntad de Dios para tu vida con respecto a con quién me voy a casar es maravillosa. ¿Por qué? Porque el cielo tiene unos criterios que en la tierra tú y yo quizás no los tenemos. ¿Me explico o no? La voluntad de Dios para mi vida a la hora de emprender es maravilloso. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú estás mirando desde tu poder, tu capital, tus limitaciones, pero Dios está viendo desde su poder y en Él no existen límites. Entonces levante sus manos y diga conmigo: Señor, te doy gracias porque tu voluntad es un manjar para mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? El problema es cuando yo no veo como un manjar su voluntad, empiezo a ver como un manjar mi propia voluntad. ¿Me sigue? Seguimos. Hechos capítulo 10, versículo 9. Hechos capítulo 10, versículo 9 dice: al día siguiente, mientras los enviados iban aún de camino, ya cerca de la ciudad, Pedro subió a la terraza para orar a eso del mediodía. Diga conmigo: orar. ¿Qué iba a hacer Pedro? Muy bien. De pronto, cuando Pedro estaba orando, de pronto, ¿qué sintió? Hambre. Y quiso comer algo. Estaban preparándoselo cuando cayó en éxtasis. Y vio que el cielo se abría y que algo así como un enorme mantel descendía, colgado de sus 4 puntas, y se posaba sobre la tierra. Había en él toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves, y oyó una voz que le decía: anda, Pedro, mata y come. De ninguna manera, Señor, respondió Pedro, jamás he comido nada profano e impuro. La voz se oyó por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo consideres tú profano. Esto se repitió hasta 3 veces y a continuación aquel objeto fue subido al cielo. Estaba Pedro perplejo, preguntándose qué significado tendría la visión, cuando los enviados de Cornelio, tras averiguar dónde estaba la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Diga conmigo: a la puerta. Este es un claro ejemplo que cuando lo leí, de verdad desbordó mi mente y mi corazón de asombro al poder identificar que el hambre aparece en la vida de Pedro cuando estaba orando. Diga conmigo: orando. Una vez más, diga conmigo: orando. La Biblia dice que Pedro sube a orar y de repente, de pronto, sintió hambre. Diga conmigo: hambre.
Podríamos decir que era un hambre natural, pero es interesante poder observar que mientras que en la tierra se estaba preparando comida para Pedro, el cielo también estaba preparando un alimento para él. Entonces es interesante poder ver la tercera clave el día de hoy, es cómo yo puedo volver a despertar ese hambre. En la vida de Pedro fue orando. Diga conmigo, orando. Una vez más, diga conmigo, orando. Es clave la vida de oración para que esa hambre se vuelva a despertar. Yo recuerdo cuando tenía 18 años, me encontré con Jesús y algunos de ustedes acaban de vivir su primer gran día. Y mi mamá me dijo: Juanma, si tú no oras y lees la Biblia, esto será pasajero. Mire que yo había tenido un encuentro sobrenatural. Había escuchado a Dios, lloré, sentí su presencia. En un minuto experimenté su amor como algo que no había vivido en años. Pero mi mamá fue sabia y creo que dirigida por Dios para darme este consejo. A mí, siéndole honesto, orar y leer la Biblia no me era atractivo. Pero entendí que ese consejo venía de parte de Dios. Y empecé a practicar ese consejo. Y a través de ese consejo, señoras y señores, se activó el hambre. Mira al que tienes a la par y dígale: orando se activa el hambre. ¿Cómo se activa? ¿Cómo se activa? Diga conmigo: orando se activa el hambre. Por eso es clave la vida de oración. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una vez más, diga conmigo: orando se activa el hambre. Mire, si usted tiene discípulos que acaban de vivir el primer gran día, que van a empezar las academias, lo mejor que puedes hacer es ayudarles a tener una vida de oración. ¿Sí? Mira, en mi primer consejo: no ataques su mala conducta, presiona a través de la palabra una vida de devoción y de oración. ¿Por qué? Porque a través de la oración va a pasar como a Pedro, de pronto le va a venir el hambre, y cuando venga el hambre, el mismo Espíritu Santo lo va a conducir a cambiar ciertos aspectos de su conducta. Levante su mano, diga conmigo: orando se activa el hambre. Qué interesante esto. Ahora, si orando se activa el hambre, aquí va una pregunta: ¿cómo se desactiva el hambre? ¿Cómo? Dejando de orar. Cuando empiezo a dejar de orar, ¿qué le pasa al hambre? Desaparece. Es que ya no siento lo mismo. Eso empezó el día que dejé de buscar el rostro de Dios. Pero cuando yo busco a Dios de día y de noche, señoras y señores, damas y caballeros, ese hambre se activa. Mira que tienes a la par, dígale: orando se activa. Pastor, pero si eso es muy básico, dígame algo más allá. Ahora se lo voy a decir. Pero muchos de nosotros no fallamos en las cosas cruciales, fallamos en las cosas básicas. Un día, por la emergencia, no sé si me pueden colaborar, por la velocidad del día, por el mucho que hacer, bueno, ya oraré mañana. Pasan 2 días, bueno, ya leeré la Biblia el tercer día, pasa una semana, y cuando me quiero dar cuenta, el hambre disminuyó. Por eso es crucial la vida de oración. Y no solo la oración a solas, en el secreto. Aquí va otra. Hay vida de comunión y hay vida de intimidad. ¿Cuál es la diferencia? Yo puedo tener comunión con Dios en cualquier lugar, pero yo no puedo tener intimidad con Dios en cualquier escenario. Por eso Jesucristo me enseña
Y cuando entres en tu habitación, cerrada la puerta detrás de ti, busca al Señor en el secreto, que Él todo lo ve y lo escucha en el secreto y te recompensará en la vida pública. Yo no tengo ningún problema en que usted ore en el metro, que lea la Biblia en el autobús, pero permítame un consejo de parte de Dios. Esa es tu parte de comunión, pero no te olvides de tu tiempo de intimidad. Porque yo hablo con mi esposa en el autobús, en la calle, en el coche, en el trabajo, pero yo no tengo intimidad con mi esposa en el coche, en el trabajo, sino en la habitación. Y ahí se despertó el hambre. Yo creo que Dios está hablando a más de uno de nosotros en esta tarde, porque a lo mejor el hambre se estaba esfumando. Y ahora preste atención a esto, porque el éxtasis o la visión de Dios, en esa casa había dos Simones. Estaba Simón el curtidor y estaba Simón Pedro. El éxtasis o la visión de Dios no vino sobre Simón el curtidor, vino sobre Simón Pedro, porque la visión de Dios viene sobre gente hambrienta. Lo primero que Dios hace en una vida, ojo con esto, no es revelarle una visión. Lo primero que Dios hace con una vida es despertar el hambre. Cuando el hambre está, el terreno está preparado para que la visión descienda. Pastor, es que me encuentro muchísima gente sin visión. La gente perdió la visión porque perdió el hambre. Porque cuando el hambre está, es como una pista de aterrizaje para que la visión de Dios descienda. Para los que están tomando nota, la visión de Dios busca hombres. Y cuando hablo de hombres no me refiero al sexo masculino, sino a todo género humano. La visión de Dios busca personas hambrientas por Dios. Diga conmigo, hambrientos. Lo primero que yo tengo que buscar no es una visión. Lo primero que yo tengo que buscar es tener hambre por su presencia. Cuando tengo hambre, tú tranquilo, tranquila, que la visión va a descender y te va a envolver. ¿Por qué? Mírame acá. ¿Por qué no va a derramar visión sobre una persona que no está hambrienta? Porque si una persona hambrienta como Pedro, cuando recibe la visión, en cierta manera la discute, imagínate una persona que no está hambrienta, ¿qué va a recibir cuando la visión venga? Cuando Pedro, aún hambriento, ve la visión, empieza a discutir. No, Señor, ¿cómo voy a comer yo este tipo de comida si jamás entró algo inmundo o impuro por mis labios? Ojo, un hombre hambriento discutiendo. Un hombre sin hambre ni siquiera lo discute, no le presta atención a la visión. Cuando nosotros vemos que hay gente que, es que no quiere evangelizar, es que no quiere que su grupo se multiplique, es que no quiere. No, si no es solo un problema de visión, es un problema de hambre. Y nosotros apuntamos a donde no tenemos que apuntar. Es que la visión es así, es que la visión no. Si yo sé que la visión es así, pero hace mucho tiempo perdí el hambre. Y como perdí el hambre, la visión para mí no es importante. La visión para mí no es relevante. Si la puedo hacer bien, si no la puedo hacer, no pasa nada. ¿Por qué? Porque un día perdí el hambre. Por eso el reino de los cielos derrama visión cuando identifica un corazón hambriento por su presencia. ¿Qué es lo primero que yo tengo que generar en mi grupo de amistad? Es un ambiente donde haya hambre y sed por su presencia.
Mire, un grupo de amistad donde lo único que consolido es a la gente para que tenga hambre y sed por el líder es un fracaso. El líder no viene el domingo, la gente no llega. Sígame el pensamiento. Un grupo de amistad debe de generar el ambiente donde se despierta esa hambre y esa sed por buscar el rostro de Dios. Por alguna razón justificable el líder no pudo llegar, pero la gente está temprano porque sabe que es parte de un grupo de amistad, pero que va a ser discípulo de Jesucristo. Levante su mano, diga conmigo: Señor, ayúdame a tener un corazón hambriento por tu presencia. ¿Cuántos quieren tener un corazón hambriento y sediento por el Espíritu Santo? Aleluya. Ahora quiero que preste atención, porque esto, míreme acá, si el conocer la voluntad de Dios sin practicarla es sinónimo de haber perdido el hambre, sígame el pensamiento, una vez más, conozco la voluntad de Dios, mas no la practico, es sinónimo de perder ese hambre, de no mantener esa hambre y esa sed. Quiero mostrarte un sinónimo para los que están tomando nota, número 5, un sinónimo de cómo identificar que realmente estoy hambriento y sediento por su presencia. Y eso es muy práctico. Número 5, ¿cuál es el sinónimo? Ya vimos cuál no era, ahora vamos a ver cuál sí es. Se llama la capacidad de asombro. Una vez más, la capacidad de asombro. Cuando lo que Dios está haciendo ya no me asombra, es que perdí el hambre. Pero cuando lo que Dios está haciendo, aunque para otros parezca pequeño, ridículo, genera capacidad de asombro, es que hay hambre de Dios en mi vida. Levante su mano y diga conmigo: capacidad de asombro. Número 2, la capacidad de maravillarme con lo que Dios me está mostrando. Sígame el pensamiento. Cuando tú buscas a Dios, cuando tienes ese tiempo de intimidad, cuando sales de tu habitación, ¿sales cansado o sales asombrado por lo que Dios te ha dicho? Porque la clave de tener intimidad con Dios, la clave de leer la Biblia, el final no es leer la Biblia. El final es que leyendo la Biblia oiga a Dios. Cuando yo salgo de esa intimidad, ¿cómo salgo? ¿Salgo asombrado? ¿Salgo maravillado? ¿O salgo igual que entré? Si cuando tengo intimidad con Dios salgo igual que entré, es mejor que vuelva a entrar y vuelva a cerrar la puerta, porque algo estuvo mal en ese encuentro. Mírame acá. Cuando yo termino el domingo, salgo por esa puerta, ¿salgo asombrado? ¿Salgo maravillado? ¿O salgo igual que entré? Si yo salgo por esa puerta al igual que entré, no es un problema que Dios no se movió, tampoco es un problema que Dios habló, es un problema que hace mucho tiempo el hambre se disipó. Asombro, maravillado. Número 3, la capacidad de sorprenderse. De sorprenderse. Sorprenderse por lo que Dios está diciendo. Sorprenderse por lo que Dios está haciendo. Sorprenderse al escuchar los planes y los propósitos que Dios tiene para mi vida. Levante su mano al cielo y diga conmigo: Señor, yo no quiero perder la capacidad de sorprenderme. ¿Qué pasó? Que antes
Veíamos un milagro y lo celebramos, pero hemos caído en cierta costumbre que ahora vemos un milagro y no lo celebramos. ¿En qué momento perdimos la capacidad de asombro? ¿Sabe qué momento? En el momento en que perdí la capacidad de tener hambre y sed por su presencia. Porque cuando tengo esa hambre y esa sed, me asombra que una sola persona se encuentre con Jesús. Me asombra cuando vengo y empiezo a adorar a Dios. Me asombra cuando hay una palabra que golpea, que se siembra en mi corazón. Capacidad de asombro, no importando quién la predicó. Porque al final la clave no es el vaso, sino el mensaje. Capacidad de asombro. Diga conmigo: asombro. Cuando venía al servicio y quería estar adelante y tomar nota y no perderme de nada, pero el hambre se fue disipando y ya venir un domingo ya no me asombra. Ya si llego tarde no es un problema. Y no me refiero a los que hoy llegaron unos minutos porque vienen de trabajo. No. Me refiero al día domingo. Y si llego tarde no es problema. Y si, ay, qué aburrido. Y en la alabanza sentado y en la prédica con los cascos metidos en el oído y hablando por Facebook o por Instagram. Señoras y señores, el problema es que perdí la capacidad de asombro. Y no, es que ya Dios no está aquí. Tú puedes ir a la iglesia que quieras, aquí a la esquina, a la Luna, a la Conchinchina. El problema no es la iglesia. El problema es que dejé de maravillarme. Y dejé de maravillarme porque se perdió esa hambre y esa sed por su presencia. No importaba, cuando eran 3 personas en el grupo no me quería ir, quería seguir escuchando la palabra. Cada vez que hacía un llamado el líder de grupo presencial, rápidamente me ponía porque quería que oraran por mí. Cada día, cada grupo era asombroso. Pero ahora el grupo creció, ahora el grupo se multiplicó. Y ahora ya no me importa llegar tarde. Ahora el líder hace el llamado, pero desaparezco. No quiero que oren por mí. Ahora es todo por Zoom, todo virtual. Pero ¿sabe qué? Mejor no voy a poner la cámara, porque no quiero que me vean acostado o con la actitud correcta. ¿Sabe cuál fue el problema? El problema no fue la pandemia. El problema no fue el COVID. El problema fue que se perdió el hambre. Se perdió la sed. Y la visión de Dios visita corazones hambrientos. Número 6. Cuando el hambre se apaga, se despierta la actitud del melindroso. ¿Sabe cuál es ese término? ¿Conocen la actitud del melindroso? Es la actitud de aquel que cuando mira el plato ya no lo quiere todo. No, las verduras no. No, el pescado no. No, la carne no. Todo es necesario en la dieta. En su justa medida, la carne es necesaria. El pescado es necesario. Pero cuando el hambre se disipa, se activa la actitud del melindroso. Que si viene cierto invitado, llego temprano. Pero si me entero que el pastor no está el domingo en la congregación, ni llego. ¿Por qué? Porque se activó la actitud de él. Pero de esos no hay acá, ¿verdad que no? Ah, mira que tienes a la par y le, aquí no hay de esos, cuate. Dígale, aquí no hay de esos.
Escuche esto, quiero terminar. Se me fue el tiempo. ¿Me da un minuto y termino con esta? ¿Quién me da un minuto de acá? 1 minuto, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando Dios va a hablar a alguien, busca hablar a personas que se asombran con cosas y con detalles que otros hace tiempo dejaron de asombrarse. La pregunta hay veces que no debería de ser: Señor, ¿por qué no te oigo? O Señor, ¿por qué no me hablas? Quizá la pregunta correcta en este discipulado debería de ser: Señor, ¿por qué dejé de asombrarme con las cosas que tú haces? Porque cuando Dios quiere hablar a alguien, busca personas que se asombran con cosas y detalles que otros hace tiempo dejamos de asombrarnos, de sorprendernos o de maravillarnos. Éxodo capítulo 3. Moisés pastoreaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, conduciendo el rebaño a través del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y allí se le apareció el ángel del Señor como una llama de fuego en medio de una zarza. Se fijó y quedó ¿cómo? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Al ver que la zarza ardía, pero no se consumía. Sígame el pensamiento, que en el desierto, que en este escenario una zarza arda, no es algo asombroso, es algo cotidiano. Pero lo que para algunos era cotidiano, para Moisés era asombroso. Quizá hubieron 3 personas, mírame acá, que pasaron por encima de ese espectáculo, pero no se fijaron bien, porque ya no les asombraba. Pero cuando Moisés lo vio, le asombró tanto que se fijó y dijo: wow, es que aquí hay algo diferente. Porque no solamente arde, sino que no se consume. Hasta aquí Dios no le había hablado. Mira al que tienes a la par y dígale: cuando te empiece a sorprender lo que a otros ya no les sorprende, estás preparado para que el cielo te hable. Y cuando Moisés vio esto, todavía Dios no le había hablado, quedó sorprendido al ver que la zarza ardía pero no se consumía. Entonces Moisés se dijo: voy a acercarme para observar este extraño fenómeno y ver por qué no se consume la zarza. Al ver el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Si se hubiera acercado Pepito, hubiera llamado a Pepito. Pero ¿quién se acercó? El que se sorprendió. ¿Y quién fue el que se sorprendió? Moisés. ¿Por qué? Mírame acá. Porque Dios no le va a decir: quítate las sandalias a alguien que perdió la capacidad de sorprenderse. Dios solamente va a sacar de zona de confort a gente tan hambrienta y tan maravillada, que cuando Dios le diga: quítate las sandalias, va a decir: amén, Señor, ¿qué más quieres que haga? Pero Moisés, por su capacidad de asombro, logró ver un detalle que quizá otros no lo vieron, que pasaron de largo. Y por sorprenderse tanto, tuvo un encuentro que cambió su historia. Cambió su historia para siempre. Porque dejó de ser el pastor de las ovejas de su suegro. Y ustedes saben que terminó siendo el libertador de toda una nación.